Bien, entonces, dando por adquiridas estas nociones de individuo y naturaleza, individuo entendido como potencia finita y relacional, y por ello constitutivamente abierta a afectar y ser afectada, y naturaleza entendida como la red conformada por la interacción de todas esas potencias finitas, pasemos a pensar en qué sentido estas cuestiones pueden tener alguna implicación política. Para eso, empecemos por la noción de derecho natural, que como vamos a ver, la vamos a poder comprender en estricta continuidad con los temas que veníamos viendo hasta ahora. Empecemos por la definición que da Spinoza en el Tratado Político. Por derecho natural entiendo las mismas leyes o reglas de la naturaleza conforme a las cuales se hacen todas las cosas, es decir, el mismo poder de la naturaleza. Potencia es la palabra que usa Spinoza, la misma potencia de la naturaleza. Derecho es igual a potencia. El derecho natural es igual a la potencia natural. De ahí que el derecho natural de toda la naturaleza y por lo mismo de cada individuo se extiende hasta donde llega su poder, de nuevo, potencia. Por consiguiente, todo cuanto hace cada hombre en virtud de las leyes de su naturaleza, lo hace con el máximo derecho de la naturaleza y posee tanto derecho sobre la naturaleza como goza de poder. Entonces, el derecho natural individual es para Spinoza estrictamente equivalente a la potencia individual. ¿A qué tengo derecho por naturaleza? A todo aquello que puedo. Y a su vez, este orden de derechos-potencias no se distinguen en nada de las leyes mismas de la naturaleza. ¿Qué son las leyes de la naturaleza? Las leyes por las cuales yo tengo derecho a todo lo que puedo. La naturaleza entonces no es portadora de ningún mandato, de ningún fin que los hombres deban perseguir. Derecho natural y ley natural son para Spinoza la misma cosa. A diferencia de Hobbes, para quien la ley natural es un límite, poco eficaz, pero límite al fin al derecho, aquí libertad o derecho y ley son estrictamente equivalentes. Esta potencia esencia con la que cada individuo se esfuerza por perseverar en su existencia no se realiza en oposición al derecho ni a las leyes de naturaleza, sino necesariamente en absoluta concordancia con ellos. Porque la potencia individual es ella misma un derecho natural de existir y obrar. ¿Sí? Cito a Spinoza: cada uno existe por derecho supremo de la naturaleza y en consecuencia, por supremo derecho de la naturaleza, cada uno hace aquellas cosas que se siguen de la necesidad de su naturaleza. La concepción de individuo como ser múltiple entonces supone necesariamente cierto grado de conveniencia y de integración, sin el cual ciertamente el individuo no podría tener existencia. Sin embargo, supone simultáneamente el carácter en alguna medida fallido de esa conveniencia, ¿sí? Todo esto sucede al interior del orden natural, el conflicto y la unión de ánimos. La negativa de Spinoza a reducir al individuo a la simplicidad de lo uno significa necesariamente que las partes que lo componen no convienen perfectamente entre sí, sino que se componen de manera inestable, dinámica y conflictual. ¿Qué es la unidad? Un arreglo de una multiplicidad de deseos. Y esto vale para el individuo y vale para la ciudad. Para Spinoza, entonces, la conflictividad no se puede concebir como una característica negativa, de vuelta un eco maquiaveliano, sino muy por el contrario, como un aspecto necesario de la naturaleza de los seres singulares. Y en este sentido, como esencia de su propia vitalidad. En ese sentido, la perspectiva maquiaveliana se centra en una comprensión de los modos de habitar en un conflicto natural que se presenta como la forma ineludible de la existencia singular. No es una enseñanza para salir del conflicto natural o evitarlo o entender por qué es algo que está moralmente mal o que es condenable. Se trata simplemente de entender que el conflicto existe del mismo modo en el que existen los rayos y las tormentas. El problema del orden político, entonces, no va a ser el problema del contractualismo, el problema que aparece en Hobbes y que va a aparecer en Locke o en Rousseau, ¿sí? Que es el de cómo reducir el conflicto natural a un orden artificial.
no va a pensar de esa manera, no va a decir, ahí tenemos un conflicto, el derecho natural individual produce un conflicto, vamos a ver cómo ese conflicto, que es por naturaleza, se convierte en un orden producto del contrato, es decir, de un artificio humano. Pero mucho menos va a pensar Spinoza que la solución sería la vuelta a un orden natural perdido por la corrupción de la naturaleza humana, es decir, un modelo cristiano. ¿Cómo pensar entonces el orden, y más precisamente el orden político, si no se puede recurrir ni al artificio de la soberanía ni a los mandatos ordenadores de la naturaleza? ¿Cómo va a pensar Spinoza la cuestión del orden, siendo que piensa a la naturaleza del modo en el que lo hace? Bueno, recapitulemos un poco. Si el individuo spinoziano es una potencia definida relacionalmente, su comprensión, es decir, entender al individuo, implica necesariamente ya a los otros individuos, que son condición de la propia existencia singular de cada individuo. No tenemos que pensar cómo constituir lo común a partir de lo individual, ¿sí? Porque no se puede pensar al individuo, ni lógica ni cronológicamente, como anterior a la comunidad política. Por el contrario, tenemos que entender que la comunidad política, y de hecho la naturaleza como un todo, son el implícito de la existencia de todo individuo. ¿Sí? Desde esta perspectiva, la comunidad política no es algo que los hombres deban constituir a través de un contrato. Es algo que siempre está ahí. La individualidad se revela ella misma como inmediatamente atravesada por la dimensión de lo común. No hay momento joyesiano, ¿no? No es necesario ir del individuo a la comunidad ni del caos al orden. Por esto, en el tratado político no aparece la figura del contrato como instancia de fundación de la comunidad política. ¿Sí? Cito a Spinoza: los hombres tienden naturalmente al estado político y es imposible que lo destruyan jamás del todo. Por esto, la investigación sobre la constitución del orden político no tiene que tomar como punto de partida individuos aislados para pensar cómo juntarlos, cómo producir un cuerpo político, sino comprender un entramado de potencias que conforman a los individuos en su actuar e interactuar. Y al hacerlo, los individuos conforman un individuo de mayor complejidad. ¿Sí? Si dijimos que el individuo se define relacionalmente, los individuos al relacionarse van a conformar un individuo de mayor grado. Y este individuo, en el léxico spinoziano, tiene un nombre específico, que es el de multitud. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, señalemos que esto supone que la multitud, el entramado que todos los individuos construyen en su convivir, es la única fuente posible de todo poder político. Ya lo dijimos hace un rato. Si partimos de una comprensión del hombre como potencia y descartamos cualquier orden trascendente, cualquier origen extramundano de la potencia, vamos a entender que la única fuente posible para el poder y para el poder político van a ser las potencias individuales. Algo más vamos a decir en un rato sobre esto. Pero entonces, ¿qué es esa multitud, esa que tiene una potencia, que es el fundamento de la potencia del común? Bueno, una multiplicidad irreductible que se encuentra al interior de la política y que es entendida en la senda de Maquiavelo como composición de los efectos positivos y negativos que la multiplicidad comporta. Sí, Spinoza piensa la multitud como una multiplicidad que puede darse un orden, es decir, un despliegue de deseos que no se ordenan, que no se armonizan, sino que pujan cada uno por su propia afirmación singular. Y sin embargo, esto no conduce necesariamente a la guerra de todos contra todos, como sucedería en Hobbes. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque ese régimen de afectar y ser afectado
no es solamente un orden de hostilidad. No conduce necesariamente a la guerra de todos contra todos. Las afecciones, como ya dijimos, pueden ser tristes o pueden ser alegres. Puede haber algunas que tiendan más bien a la paz, a la concordia, y otras que tiendan más bien al conflicto y a la guerra. Entonces, en principio, lo que tenemos que hacer es constatar que existe una multiplicidad que no puede ser simplemente reducida a la homogeneidad a través del dispositivo hobbesiano, ¿sí? La multitud es una multiplicidad que puede darse un orden, pero un orden que no anula la diversidad en su interior, sino que la contiene. Es decir, un modelo muchísimo más maquiaveliano en este sentido, ¿sí? Contra entonces la idea de la constitución de un sujeto político a través de la reducción a la unidad de la multiplicidad de individuos que preexisten al Estado, Spinoza va a pensar en una comunidad política en la que la multitud puede darse un orden, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Bueno, no bajo el modelo de la cesión de derechos, esto está muy claro. Spinoza nos va a decir que los hombres que conforman la multitud no solo no deben, sino que no pueden, por su misma naturaleza, transferir sus derechos. Cito: nadie en efecto podrá jamás transferir a otro su poder, ni por tanto su derecho, hasta el punto de dejar de ser hombre. Ni existirá jamás una potestad suprema que pueda hacerlo todo tal como quiera. Pues nunca los hombres cedieron su derecho, ni transfirieron a otro su poder, hasta el extremo de no ser temidos por los mismos que recibieron su derecho y su poder, y de no estar más amenazado el Estado por sus ciudadanos, aunque privados de su derecho, que por los enemigos. Es decir, la idea de que se pueden ceder los derechos es una ficción. Los gobernantes temen al pueblo, y eso quiere decir que el pueblo tiene un poder. Sustancialmente lo que está diciendo Spinoza es eso. Entonces, no hay cesión de derechos, no puede la cesión de derechos ser el fundamento del orden político. Spinoza, notemos esto, no está diciendo que no es necesario transferir el derecho individual. Está diciendo que aún queriendo, no es imposible hacerlo. Si el derecho es igual a la potencia, no es posible para ningún hombre ceder aquello que es su esencia, porque dejaría de ser un hombre. Entonces, sabemos que los hombres son seres naturalmente conflictivos y por lo tanto que no hay orden natural que ordene su convivencia, ¿sí? Sabemos que no es posible recurrir a la soberanía porque por su condición natural los hombres no pueden renunciar a su derecho natural. ¿Qué une a los hombres entonces? Bueno, yo decía ya recién, adelantando algo del argumento, poner el eje en el deseo de los hombres no implica en Spinoza necesariamente guerra civil o estado de guerra de todos contra todos, ¿sí? La realidad natural del hombre no es individual, sino que es social. Aún la existencia del derecho natural estrictamente individual depende en su realización de la existencia de una dimensión fundamental de la vida humana, que es la de los derechos comunes. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Pero lo que quiero decir es, en el estado natural hay tanto conflictividad como conveniencia entre las personas. Es decir, las potencias se afectan de maneras que tienden algunas más a la concordia y otras más a la discordia. Pero no es el estado natural de por sí no conduce necesariamente a una guerra de todos contra todos. Cito: el derecho natural, que es propio del género humano, apenas si puede ser concebido sino allí donde los hombres poseen derechos comunes. Si no hay derechos comunes, no hay ni siquiera derechos individuales. De suerte que solo pueden reclamar tierras que pueden habitar y cultivar, y también fortificarse y repeler toda fuerza, de forma que puedan vivir según el común sentir de todos. Pues cuanto más sean los que así se unen, más derechos tienen todos juntos. Y si justamente por esto, porque en el estado natural los hombres apenas pueden ser autónomos, los escolásticos quieren decir que el hombre es un animal social, no tengo nada que objetarles.
obviamente, el animal social del que habla Spinoza no tiene nada que ver con el animal social de los escolásticos, ¿no? Porque esta sociabilidad está ordenada por un deseo que no tiene un orden cósmico, por así decirlo, que lo sitúa en su lugar correcto. Sigo citando: en el estado natural, cada individuo es autónomo mientras puede evitar ser oprimido por otro. Y es inútil que uno solo pretenda evitarlos a todos. De donde se sigue que, en la medida en que el derecho humano natural de cada individuo se determina por su poder y es el de uno solo, no es derecho alguno. Es muy importante esta idea. El derecho natural individual, si es el de uno solo, no es derecho alguno. Yo no tengo ninguna capacidad de defenderme por mí mismo sin asistencia de otros. Entonces, la manera en la que Spinoza piensa la relación del derecho individual, natural individual, con el derecho común, no es la del modelo de cesión de derechos, en la que los individuos tienen derechos, los ceden para que ese derecho y esa autoridad quede en manos del gobernante. No. Spinoza dice algo muy distinto. Si yo quiero afirmar mi derecho natural individual solo por mí mismo, mi poder de hacerlo va a ser ínfimo. Ahora, si yo construyo derechos comunes, si yo lo hago en sociedad, la constitución de un derecho común va a aumentar también mi derecho natural individual. Es decir, no hay estrictamente un juego de suma cero entre derecho natural y derecho común. Más bien todo lo contrario. La constitución de derechos comunes amplifica y protege mi derecho individual. Entonces, la respuesta de Spinoza frente al problema ¿cómo surge un cuerpo político? Es una negación de la pregunta. Spinoza va a sostener que lo que une a los hombres no es la razón ni la trascendencia, sino un afecto común. Y que esto sucede naturalmente. No hace falta preguntarse cómo surge el cuerpo político, porque la realidad nos muestra que las personas viven con otros. Tendríamos que explicar lo contrario. ¿Por qué hay Robinson Crusoe? Bueno, por alguna catástrofe que provocó que algún individuo quede aislado. Si no pasa eso, los hombres viven junto con otros. Cito: dado que los hombres se guían, como hemos dicho, más por la pasión que por la razón, la multitud tiende naturalmente a asociarse, no porque la guíe la razón, sino algún afecto común. Recordemos el inicio de la clase. Los afectos no son un vicio ni un aspecto despreciable o risible de la vida humana, y llegados a este punto podemos comprender que son el fundamento de toda la vida social, no solo del estado de naturaleza. Esta vida pasional no debe ser reducida al primado de una sola pasión, como en Hobbes, donde el soberano es la primacía del miedo, sino que tiene que ser articulada de modo tal que primen los afectos comunes más activos posibles, aquellos que expandan más las capacidades, tanto individuales como colectivas. Es decir, que hagan que las personas tengan una mayor potencia de actuar y de pensar. Sí, el mejor orden de los deseos es aquel en el que la potencia individual de obrar y de pensar se ve expandida. Y para esto, la constitución de derechos comunes es fundamental. No va en detrimento del derecho natural individual, sino todo lo contrario. A diferencia entonces de Hobbes, que asocia a la razón con el temor y hace de esta alianza entre razón y temor el pilar sobre el que construye la noción de soberanía, para Spinoza el miedo es una pasión triste que disminuye la potencia de obrar y de pensar, individual y colectiva. Por lo tanto, es lo opuesto de la racionalidad. ¿Qué es racionalidad? Aumentar la potencia de pensar. Si el miedo disminuye la potencia de obrar y de pensar, la racionalidad supone un aumento de ella. Entonces, para Spinoza, como luego para Montesquieu, el temor es la pasión del despotismo. Y el problema político fundamental no va a ser el de cómo construir un orden, y entonces el recurso al miedo puede ser aceptable, sino cuáles son los afectos
que sustenten la vida común, que produzcan la unión de ánimos que constituye a la multitud. Y no hay un solo afecto, pasión o combinación que lo haga. ¿Sí? La pregunta no es cómo constituir un orden porque el orden ya existe. La pregunta política fundamental se inscribe en otro registro, que es el de cuál es la mejor forma de gobierno, dado que el Estado civil es algo a lo que los hombres tienden naturalmente. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? No aquella que está alimentada por el miedo, que es la disminución de la potencia de obrar y de pensar, sino aquella que está alimentada por pasiones expansivas de la potencia individual y colectiva. ¿Sí? Entonces, no se trata de instituir un orden a partir del caos, sino, frente a la evidencia de la tendencia natural al orden político de los hombres, pensar cuál es la mejor manera de expandir al máximo la potencia de obrar y de pensar de los ciudadanos. ¿Sí? Es decir, cómo expandir, y se trata siempre de grados de potencia, la autonomía y la libertad de cada individuo y la del cuerpo político como un todo. Y acá, individualidad, lo individual y lo común, de vuelta, no están en oposición, sino que se refuerzan uno a otro. Lograr que él o los afectos comunes que sustentan la unión de los ánimos sea la más activa, la más alegre posible, es, diría, la forma de pensar el mejor régimen. Y el principio genético de este afecto común es la capacidad de los hombres de afectar y ser afectados. Es decir, necesitábamos entender primero que existe esta disposición natural a afectar y ser afectados para poder entender esta forma de constitución de los deseos, de las potencias y de los derechos. ¿Sí? ¿Cuál es el principio que sustenta esto? Bueno, una afirmación que aislada es casi banal. Si dos se ponen mutuamente de acuerdo y unen sus fuerzas, tienen más poder juntos que cada uno por sí solo. Y cuantos más sean los que estrechan así sus vínculos, más derecho tendrán todos unidos. Y hasta acá, bueno, parecemos estar en una vía que es la de la unión de los derechos, la expansión de los derechos y de las potencias. Sin embargo, nosotros sabemos que esto tiene un límite. ¿Por qué? Porque los individuos son seres conflictivos y porque no tendemos a acordar nuestros deseos y nuestras potencias de manera armónica, sino que la afirmación de una unión de los hombres por medio de los afectos lo que nos permite remarcar es justamente que no hay unión perfecta, que no hay unión perfectamente racional, sino que toda unión es ambivalente, compleja y conflictiva. Tenemos siempre conveniencia y conflictividad. Entonces, volviendo a la pregunta que formulábamos hace un rato, ¿cómo dar fundamento a la autoridad sin recurrir a un estándar natural ni al artificio de la soberanía? En parte, como vimos, la vida común se ordena a partir de la unión de los ánimos. Pero esto no es suficiente, no hay comunidad humana que se autoorganice plenamente. Sabemos que la ausencia de gobierno es por lo menos algo extremadamente raro, si no imposible. Por importante que sea esta dimensión, y la política debe siempre tratar de expandir esta dimensión de la libertad y el poder común, esta nunca alcanza a constituir plenamente las condiciones de la vida en común. Es necesario que estos derechos individuales y comunes estén sujetos a una autoridad determinada, es decir, estén determinados por una potencia mayor. Si no, recaeríamos una vez más en el utopismo que Spinoza quiso evitar en el comienzo del tratado político. ¿No? La de Spinoza no es una utopía de la afirmación del deseo y la alegría. Spinoza es perfectamente consciente de que no puede disolverse la necesidad del gobierno de los hombres. Y para no recaer en el utopismo, para seguir comprendiendo a los hombres como son y no como imaginamos que deberían ser, debemos saber que no va a haber nunca un orden de la vida en común que se emancipe plenamente de la necesidad del gobierno. El argumento de Spinoza no conduce a la desaparición del gobierno,
sino a la comprensión de la naturaleza ineludiblemente democrática de toda forma de gobierno. ¿Por qué? Porque todo poder político, aún el de la monarquía, tiene por fundamento a la potencia de la multitud. ¿Qué es, ¿qué es el poder político? El modo en el que se articulan las potencias individuales. No hay otra fuente del poder que el poder de los mismos individuos de esa comunidad. Si esa comunidad se da de una forma monárquica, de alguna manera son esas potencias las que constituyen el poder de la monarquía. En este punto uno podría decir es un argumento casi lavoisiano, el de Spinoza. El tratado político entonces es un largo esfuerzo por comprender de qué manera es posible concebir al derecho del Estado, no ya determinado por el poder de la razón, ni de la revelación, ni de la autoridad de los sabios, ni de una clase destinada naturalmente al gobierno. Spinoza rechaza todas estas posibilidades y afirma, un principio fundamentalmente democrático. Cito: el derecho del Estado, imperium, no es sino el mismo derecho natural en cuanto que viene determinado por el poder, no de cada uno, sino de la multitud que se comporta como guiada por una solamente. Es decir, ¿qué es el poder, el derecho del Estado? La potencia de ese individuo llamado multitud. Es decir, la potencia determinada por el individuo complejo que es la multitud, no por el poder de cada uno. Sigo con la cita: es decir, lo mismo que cada individuo en el estado natural, también el cuerpo y el alma de todo el Estado posee tanto derecho como tiene poder. Entonces, en un sentido, el imperium, el derecho y autoridad del Estado, no es sino una parte de la multitud. ¿Sí? Cito de vuelta: este derecho que se define por la potencia de la multitud suele denominarse imperium. La traducción dice Estado. Posee este derecho sin restricción alguna quien por unánime acuerdo está encargado de los asuntos públicos, es decir, de establecer, interpretar y abolir los derechos, fortificar las ciudades, decidir sobre la guerra y la paz, etc. El imperium entonces está determinado de manera inestable y fluctuante entre dos tendencias. Es el poder de la multitud, pero es imaginado como exterior a ella. ¿Por qué es imaginado como exterior a ella? Bueno, fundamentalmente porque nunca la unión de un cuerpo colectivo es perfecta. Y cada acá probablemente encontremos un argumento que de alguna manera vamos a volver a ver en Rousseau. Es difícil para cada individuo comprender que esa potencia determinada por la potencia de todos lo involucra. Porque no es estrictamente su potencia, sino su potencia en tanto que compuesta con la de todos los otros. Entonces, entre la multitud y el imperium se genera una dinámica en el que el derecho del Estado proviene de la potencia de la multitud, pero en alguna medida es percibido muchas veces por los ciudadanos como exterior a ella. En tanto que exterior alimenta el temor, las pasiones tristes y el imaginario de la soledad como mecanismos de obediencia. En tanto que es visto como expresión del poder de la multitud, es decir, un Estado que expresa la potencia de lo común, está ligado a la expresión activa y expansiva de la potencia común, a la capacidad de la determinación común y concordante de las formas de la existencia colectiva y la construcción de un imaginario que es el de una sociedad como espacio común creado y compartido por una multiplicidad de individuos. Entonces, del mismo modo en el que la propia multitud tiene trazas y momentos de mayor expansión de la potencia común y otros de retracción, del mismo modo el poder el imperium, el poder de la multitud,
por momentos es percibido como una expresión más directa y más clara de la potencia de la multitud, y en otros es percibido como más distante respecto de ella. ¿Sí? Cito de nuevo a Spinoza: está claro que nunca una multitud íntegra entregará a varios o a uno su derecho si logra el acuerdo entre sus miembros y que las controversias tan frecuentes en las magnas asambleas no degeneren en sediciones. ¿Sí? Este fragmento es muy importante. En la medida en la que una multitud sea íntegra, no va a entregar su derecho. Pero a veces, igual que en Maquiavelo, las ciudades se corrompen, en Spinoza, las multitudes a veces pierden su integridad. Y en vez de tener controversias que pueden resolver por vía de la República, degeneran en sediciones. ¿Sí? Uno podría decir, conectando a Spinoza con Maquiavelo, la idea de una multitud en la que hay controversias que se resuelven en las magnas asambleas es un modelo republicano muy similar al de la Roma maquiaveliana. Ahora, al igual que hay corrupción en Maquiavelo, insisto, esto puede generar en una sedición. Y cuando hay sedición, cuando hay una multitud que pierde su integridad, que se corrompe, bueno, ahí esa capacidad de acuerdo interno de la multitud se ve mucho más restringida, mucho más dañada. Y en esos casos sí es más imaginable la cesión, o la cesión imaginaria, porque sabemos que nunca es real esa cesión, del poder a unos pocos o a uno solo. Continúo con la cita: por consiguiente, la multitud solo transfiere libremente al rey aquello que no puede por sí misma mantener en su poder, es decir, la solución de las controversias y la rapidez de las decisiones. Es decir, es una cesión lo más limitada posible la que Spinoza imagina. ¿Sí? Entonces, esta continuidad de los derechos naturales en el Estado civil, a la vez que hace del orden un orden más abierto al conflicto, hace que el imperium, la autoridad del Estado, no pueda ser nunca absoluta, que esté siempre abierta a su determinación por la potencia de la multitud, a ser afectada por la potencia de la multitud. Y ahora vemos que la continuidad de los derechos naturales en el Estado civil no son una pequeña modificación que Spinoza hace a la teoría jobbesiana, es una transformación completa de la teoría jobbesiana. ¿Sí? Una vez que aceptamos eso, el fundamento del poder se vuelve un fundamento del poder democrático, y la autoridad política es una autoridad que mantiene abierta su determinación por la potencia común de la multitud. ¿Sí? ¿En qué medida el imperium puede estar determinado por la potencia de la multitud? Bueno, ese es el arte de lo político, que busca dos cosas que son conflictivas entre sí. Por un lado, esfuerzo de expansión de la potencia individual y colectiva de actuar y de pensar, es decir, mayor libertad, autodeterminación, expansión de las afecciones alegres y activas, y al mismo tiempo institución de un orden normativo obligatorio que mantenga a raya a los hombres, es decir, que limite el potencial destructivo de la libertad que está presente en las pasiones tristes. Entonces, ¿en qué medida va a poder satisfacer este requisito de lo que podríamos llamar la mejor forma de régimen para Spinoza, el poder del Estado, que es el de expandir la potencia de obrar y de pensar de los individuos y de la comunidad? Bueno, no es algo a lo que se pueda dar una respuesta de antemano, porque la democracia es incierta y es incertidumbre. Pero sí podemos decir que la autoridad política está sometida a esta tensión entre la necesidad de mantener a raya el carácter destructivo de las pasiones tristes y el carácter
expansivo y que alimenta la potencia de la multitud de las afecciones alegres. Y la política tiene que de alguna manera, podríamos decir algo así como conseguir el máximo de expansión de las potencias individuales y comunes de obrar y de pensar, aplicando el mínimo de represión y por lo tanto de coerción y de afecciones tristes sobre la multitud. Y sin embargo, ese mínimo nunca puede reducirse a cero, siempre tiene que estar presente en alguna medida. Bien, con esto cerramos la exposición de Spinoza. Bueno, siendo una clase virtual fue un poco breve, pero espero que haya sido suficientemente clara y podemos discutir en los prácticos o en futuras clases sobre estos temas. Hasta la próxima.